Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de pretemporada, pero esta vez con un equipo profesional. El anterior video que usamos a Lijeka, que es un equipo semiprofesional, les mostré cómo yo configuraba la pretemporada en ese tipo de equipos, donde solamente teníamos 3 días para entrenar y para prepararnos tanto física como tácticamente, y los partidos amistosos como los configuraba en un equipo semiprofesional, lo que es la etapa de pretemporada. Hoy nos toca con el Numancia, un equipo conocido e importante en España, que supo estar en la primera división y bueno, ahora mismo está en la segunda federación, comparte liga con el Lijeka, pero bueno, es un equipo profesional. Entonces les voy a mostrar cómo yo configuro la pretemporada cuando tengo más recursos con este tipo de equipos, y bueno, y después pueden comparar la diferencia entre uno profesional y uno semi, que en este caso coinciden hasta en la misma liga, entonces hay mucha diferencia. Bueno, para empezar, lo que vamos a ver va a ser tenemos una buena cantidad de preparadores, aunque bueno, hay que configurarlo y hay que contratar, pero bueno, para hacer una cuarta categoría del fútbol español hay una buena cantidad de preparadores. Yo aquí voy a mostrarles cómo yo lo he configurado, ya lo tengo armado. La pretemporada va a constar de 97 sesiones de entrenamiento, sin contar los días de descanso y los partidos amistosos y los días de partido amistoso. No sé si recordarán en el anterior video que solamente un equipo semiprofesional, que en este caso es el Lijeka, toda la pretemporada tuvo 36 sesiones. Entonces bueno, esa es una de las diferencias, 97 sesiones a 36. Por eso les hablaba en el anterior video que un equipo semiprofesional está en desventaja. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en este tipo de equipos, en este caso el Numancia. Yo la pretemporada la configuro así, son 7 semanas. La primera semana es todo físico. Le agrego un día de recuperación y otra de caución de equipo, pero son 2 sesiones de lunes a sábado, físico, con aguante y resistencia, básicamente. La segunda semana también es físico, pero hago un tercer turno durante 3 días con táctico. Arranco el lunes con resistencia y aguante, y ya el sábado le agrego rapidez y una de recuperación. O sea, tengo 4 días a la semana, trabajo de lunes a sábado, pero en 4 días hago 3 turnos. Los 2 primeros turnos son siempre de físico, y el tercer turno tengo 3 días de táctico y 1 de recuperación. El domingo lo uso para descansar. La tercera semana hago los 2 turnos de físico, y aquí solamente hago 2 tercer turnos, el miércoles y el viernes, uno de coacción de equipo y otro de recuperación. El domingo descanso. Yo vendría a ser la semana 3. Como verán, las primeras 3 semanas son muy duras de la parte física, y bueno, le he agregado algo de coacción de equipo y algo de táctica. Bueno, y en la cuarta semana ya bajo un poco lo físico. Ya solamente el lunes hago 2 sesiones de físico, y tanto el martes, jueves y viernes hago solo la primera sesión de físico, y ya le agrego 3 sesiones de táctica más una cuarta que puede ser la de ofensiva, más 2 partidos amistosos, y el domingo ya no lo uso como día de descanso, sino también hago recuperación y cocción. Entonces con eso ya voy bajando, dosificando las cargas físicas y aumentando la parte táctica y la de cocción de equipos, más el ritmo que voy a ir agarrando con los partidos amistosos que vaya jugando.
En este caso vamos a hacer en toda la pretemporada 2, 3, 4, 5, 6 partidos amistosos, una buena cantidad, para ir probando, dándole ritmo a nuestros jugadores, probando nuestras tácticas. Y como veremos sobre el final de la semana de pretemporada, tenemos 2 partidos importantes con rivales de mucha importancia, como el Anderlecht y el Stade Liège de la primera división belga. Pero bueno, eso va a ser la 4ª semana. En la 5ª semana vuelvo a hacer un poco más de físico. El lunes hago 2 sesiones también de físico y rapidez. Y martes, miércoles, jueves y viernes la primera sesión es físico, de aguante, resistencia, rapidez y físico. Ya agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones de táctico. Hago martes, miércoles y jueves 3 turnos, 2 de táctico y 1 de físico. El viernes hago solamente 2 turnos, 1 de táctico y 1 de físico. Juego contra el Porto B y hago la recuperación y la cocción. La 6ª semana voy a hacer el lunes 3 turnos. El primero de táctico, de físico, el segundo de táctico y el tercero de ofensivo. El martes hago 2 de físico. Miércoles partido amistoso. El jueves 1 de físico, 1 de total y 1 de táctico. Viernes físico y táctico y otro partido amistoso. Y ya hago la recuperación y la cocción. Y en la última semana de pretemporada también hago la primera sesión de todos los días, de lunes a viernes, de físico. El lunes hago un doble turno de físico. Y después ya las segundas sesiones son de táctica, tanto en total, en táctica, ofensiva o defensiva. Ya son entrenamientos generales. Juego el último amistoso, recuperación y cocción. Es verdad que la parte técnica la dejo de lado. Pueden empeorar un poco técnicamente. Pero como esto es para agarrar una base física y táctica, por lo menos lo que a mí me interesa, yo creo que llegan con muchas sesiones de entrenamiento, físicamente bien, con buen ritmo futbolístico por tener 6 amistosos, jugar y probarnos con equipos importantes en este caso de Bélgica, pero son equipos que suelen estar en Champions y en competencias internacionales, y ya llegar con un buen número de partidos para el comienzo del torneo. Entonces ya cuando empiece la temporada regular, sí ya me dedico más a lo que es lo técnico. Son 7 semanas duras de entrenamiento, son casi 100 sesiones, ya les dije, sin contar amistoso ni días de descanso, son 100 sesiones reguladas para tratar de no tener lesiones, que eso también afecta mucho. Y la verdad que yo la suelo usar bastante. La verdad que me ha rendido las veces que la he implementado. No, espero que les haya gustado, que le haya sido de utilidad. Y nada, bueno. Y tanto el video anterior de la pretemporada en equipo semiprofesional como este, que es el Numancia, un equipo profesional, para que también comparen las diferencias. Y los puntos, las desventajas que está un equipo hacia el otro, entre muchas cosas, también a nivel de entrenamientos. Nada, espero que les haya gustado y nos vemos en próximos videos.